Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar es necesario comprender algunos aspectos importantes, y estos son los siguientes. La glucosa es una de las formas principales en las que los glúcidos que provienen del tracto gastrointestinal son presentados al resto de células corporales. La glucosa además va a ser el principal fuente de combustible para las células, aunque esto suele variar según las necesidades de un tejido a otro, como por ejemplo el cerebro. Este necesita aproximadamente 20% de la energía. Los glúcidos se encuentran en cereales como el arroz, el maíz, el trigo, la cebada, el yogur, la leche, en la caña de azúcar, el papelón, en frutas como el plátano, las uvas, la piña, la patata y entre otros. Ahora bien, la glucólisis es una reacción, es un proceso en el cual se extrae parte de la energía química inherente a la molécula de glucosa. La glucólisis suele ser singular, ya que puede ser tanto aeróbica en condiciones de oxígeno o anaeróbica en ausencia de oxígeno. En condiciones de presencia de oxígeno, el resultado de la glucólisis, que son dos moléculas de piruvato, se metabolizan posteriormente en el ciclo de Krebs. El músculo cardíaco está adaptado al desempeño aeróbico y presenta actividad glucolítica relativamente baja y poca supervivencia en condiciones de isquemia. En la glucólisis anaeróbica, las dos moléculas de piruvato que se producen se continúan reduciendo para generar dos moléculas de lactato y obtener ATP de una forma más rápida. En el caso de los eritrocitos, la glucólisis es anaeróbica, ya que estos carecen de mitocondrias. Por lo tanto, el producto final, es decir, el piruvato, debe reducirse hasta el lactato para que éste pueda salir de la célula. Ahora bien, la capacidad de la glucólisis para generar ATP en condiciones donde no tenemos oxígeno tiene importancia especial, ya que permite el desempeño del músculo estriado en caso de condiciones de ejercicio intenso y permite a los tejidos sobrevivir a condiciones de anoxia. Entonces ahora mi compañera Génesis Araque le continuará y les explicará a mayor detalle lo que es la glucólisis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis Araque y en esta ocasión voy a continuar con el tema sobre la glucólisis y el proceso del piruvato deshidrogenasa. Voy a hablar un poco sobre el proceso de la glucólisis. La glucólisis es la principal vía inicial del catabolismo de la glucosa. Comprende una serie de reacciones enzimáticas que se conocen como la ruta glucolítica o la ruta de Ender-Meyer. Se realiza en un total de 2 fases con 10 reacciones enzimáticas para la glucólisis aerobia y 11 reacciones enzimáticas para la glucólisis anaerobia. Todas estas enzimas que realizan este proceso se encuentran en el citosol de las células y trabajan como una serie de mini trabajadores que van a descomponer la glucosa. Ahora bien, la primera fase es la que se conoce como desgaste energético, porque supone el aporte del grupo fosfato del ATP a la glucosa, hasta obtener una molécula que se conoce como gliceraldehído 3-fosfato. En el primer paso, que una vez que la glucosa se encuentra en el interior de las células por acción de la insulina, el primer paso es la fosforilación de ella, que es una reacción que exige la transferencia de un grupo fosfato hacia la glucosa. Todo esto va a ser realizado por una enzima que se conoce como hexoquinasa, que lo que va a hacer es llevar el grupo fosfato hacia el sexto carbono de la glucosa y de esta manera ella se va a convertir en glucosa 6-fosfato. La hexoquinasa posee alta afinidad por la glucosa y ayuda o facilita en el mantenimiento del gradiente de concentración, ya que una vez que la glucosa acepta este grupo fosfato en su sexto carbono, ella aumenta de tamaño, por lo que se le hace imposible salir por los poros de la membrana celular. El ATP es importante como el donador del fosfato de alta energía a través del proceso magnesio-ATP, es decir, que el magnesio atrapa el ATP. Y quiere decir que en esta reacción, por supuesto, se va a liberar un ADP. Seguidamente, en el segundo paso, ya tenemos la glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato va a ser sometida a la acción de una enzima que se conoce como fosfohexosa isomerasa, que la va a convertir en fructosa 6-fosfato.
Esta enzima lo que va a hacer es que va a liberar el primer carbono de la glucosa fuera del anillo, para dejarlo libre y que pueda lanzarse en la siguiente reacción enzimática. En el tercer paso tenemos la fructosa 6-fosfato. Ella se va a fosforilar nuevamente en el primer carbono que habíamos dejado libre en la reacción enzimática pasada. Todo esto va a ser realizado por una enzima que se conoce como fosfofructoquinasa 1. Y por supuesto, una vez que el grupo fosfato se adhiere al primer carbono de la fructosa, ella se va a convertir en fructosa 1,6-bisfosfato. Esta reacción enzimática es importante porque esta enzima es susceptible del control alostérico y por lo tanto funciona como un regulador global de la glucólisis. Seguidamente tenemos el cuarto paso, que es la formación de triosa fosfato. Es decir, tenemos la fructosa 1,6-bifosfato y una enzima que se conoce como aldolasa la va a romper o la va a escindir por la mitad. De manera que vamos a obtener dos moléculas de 3 carbonos. Por un lado, el dihidroxiacetona-fosfato y por el otro, el gliceraldehído 3-fosfato. Así seguidamente pasamos al quinto paso, que es la interconversión de las triosas. Una vez que tenemos estas triosas fosforiladas, una enzima que se conoce como fosfotriosa isomerasa va a tomar la dihidroxiacetona 3-fosfato y la va a convertir en otro gliceraldehído 3-fosfato. Y por lo tanto, en esta reacción se obtienen dos gliceraldehído 3-fosfato. De esta manera se termina la primera fase o de gasto energético y comienza la segunda fase o de beneficio energético, en este caso ATP y NADH. Porque el gliceraldehído va a ser convertido en una molécula de mayor energía que se va a trabajar en las siguientes reacciones y a partir de ella se puede obtener ATP. A partir de este paso, todos los procesos que voy a explicar a continuación van a ser dobles, porque como tenemos dos gliceraldehído 3-fosfato, estos procesos se van a realizar tanto en uno como en el otro. Y así pasamos al sexto paso, que se conoce como oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato. Este paso es muy importante para la glucólisis. El gliceraldehído 3-fosfato va a ser oxidado y fosforilado, por supuesto, con utilización de NAD y un fosfato inorgánico por una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y de esta manera se va a obtener un compuesto que se conoce como 1,3-bifosfoglicerato. Para explicar un poco lo que pasa aquí, el gliceraldehído 3-fosfato es oxidado a un ácido carboxílico con reducción del NAD a NADH más H. Y el 1,3-bifosfoglicerato va a ser una molécula con elevada energía libre negativa de hidrólisis. Es decir, por lo que podrá utilizarse en las reacciones enzimáticas posteriores para la generación de ATP. El NAD se lleva a NADH más H porque va a aceptar un hidrógeno del gliceraldehído 3-fosfato y un hidrógeno de la enzima. Así pasamos al séptimo paso, que es lo que se conoce como la fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, aquí tenemos el 1,3-bifosfoglicerato con dos enlaces de alta energía, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 3. Este va a ser despojado del enlace de alta energía en su primer carbono por una enzima que se conoce como fosfoglicerato quinasa. Y va a fosforilar un ADP circundante para que se conviertan en ATP. Y así obtenemos nuestra primera fosforilación a nivel de sustrato. El 1,3-bifosfoglicerato, al ser desprovisto del enlace de alta energía que se encontraba en su primer carbono, obviamente se va a transformar en 3-fosfoglicerato. Y así pasamos hacia el octavo paso, en donde este 3-fosfoglicerato va a ser sometido a una acción de una enzima que se conoce como fosfoglicerato mutasa. Y lo va a isomerizar y lo va a convertir en 2-fosfoglicerato. Esta enzima lo que va a hacer es cambiar la posición del enlace de alta energía que se encuentra en el tercer carbono hacia el segundo carbono. Y es por eso que se conoce como 2-fosfoglicerato. Y así pasamos hacia el noveno paso, que es la deshidratación de este 2-fosfoglicerato. La deshidratación o la eliminación de agua por una enzima que se conoce como la enolasa y va a convertir este 2-fosfoglicerato en
fosfoenol piruvato. Y así pasamos al 10º paso, es decir, este fosfoenol piruvato, que aún contiene un enlace de alta energía, va a ser despojado de este por una enzima que se conoce como piruvatocinasa y se va a fosforilar nuevamente un ADP para convertirlo en ATP. De esta manera se obtiene una vía glucolítica para producir ATP. El enolpiruvato resultante se transforma espontáneamente en piruvato. El piruvato es el producto final de la glucólisis aerobia. Ahora bien, este piruvato puede seguir dos caminos. En condiciones en presencia de oxígeno, este piruvato es captado por las mitocondrias y es sometido a un proceso de descarboxilación oxidativa hacia acetilcoenzima A. De esta manera, el ciclo de Krebs lo va a oxidar hacia dióxido de carbono. Pero es necesario que tanto el piruvato como el NADH más H entren en la mitocondria para que puedan ser oxidados. Por otro lado, en ausencia de oxígeno, es decir, que el piruvato no puede pasar hacia la mitocondria y el NADH más H tampoco, el piruvato es reducido en el mismo citosol por una enzima que se conoce como lactato deshidrogenasa hacia lactato. De esta manera se asegura que la glucólisis se siga manteniendo efectiva. En otro orden de ideas, tenemos que la regulación de la glucólisis, todas estas reacciones enzimáticas son reversibles, excepto 3 que se consideran exergónicas y por lo tanto desde el punto de vista fisiológico no son reversibles. Estas son la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatocinasa. Hola, mi nombre es Joandri Arias y hoy les voy a hablar sobre el proceso piruvato deshidrogenasa. Para ello debemos saber qué es el piruvato. El piruvato es un compuesto de importancia crucial en la bioquímica, ya que es el producto final de la glucólisis. Como ya sabemos, la glucólisis es el primer paso en toda respiración celular. El piruvato va a actuar como soporte en la unión entre las vías anaeróbicas y aeróbicas. ¿Pero cómo lo hace? Imaginemos que el piruvato se encuentra como en una encrucijada y debe elegir hacia dónde se va a dirigir. Pero esto lo va a determinar el oxígeno. En la respiración anaeróbica, el piruvato es el punto de partida para la fermentación, produciendo etanol o lactato. En la respiración aeróbica, el piruvato se transporta hacia la mitocondria, donde es degradado oxidativamente dentro de ellas, para ser utilizado en el ciclo de Krebs. Esto último, la degradación oxidativa, se denomina descarboxilación oxidativa. Esta es una reacción en donde se pierden átomos de carbono, por eso descarboxilación, y es oxidativa porque además también se liberan o se pierden los electrones. Asimismo, es una reacción irreversible, ya que durante este proceso se consume demasiada energía. Pero ¿cómo el piruvato hace para entrar en la mitocondria? Para ello lo hace mediante un portador de protón que lo introduce en la matriz. Una vez en la matriz, el piruvato es convertido en acetil-CoA mediante un complejo multienzimático denominado piruvato deshidrogenasa. Este es un agregado proteínico de múltiples copias de 3 enzimas. Entre esas son la piruvato deshidrogenasa, o también llamada piruvato descarboxilasa, o E1, la dihidrolipoil transacetilasa, o E2, y la dihidrolipoil deshidrogenasa, o E3. Cada una de ellas cataliza una parte de la reacción total. Su asociación física enlaza las reacciones en la secuencia adecuada sin la liberación de productos intermedios. Además de este complejo multienzimático, tiene 2 enzimas reguladoras que se encuentran firmemente unidas, que son la piruvato deshidrogenasa sinasa y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Es importante también saber que estos productos intermedios no se disocian, sino que permanecen unidos a las enzimas. Este complejo, en donde el sustrato pasa de una enzima hacia la otra, aumenta el índice de la reacción y previene las reacciones colaterales, con lo cual aumenta la eficiencia general. Además de este complejo multienzimático participan 5 coenzimas, que son la pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, o también llamado lipoamida, porque cuando se une covalentemente a los restos lisinas de la enzima con la cual colabora, se le acostumbra denominarle así.
La coenzima A, el FAT o dinucleótido de flavina y adenina y el NAT o dinucleótido de nicotinamida y adenina. Estas coenzimas actúan como portadores u oxidantes de los productos intermedios de las reacciones. Es importante saber también que estas enzimas participan junto con el complejo multienzimático. ¿Cómo lo hacen? La E1 necesita del PPT, la E2 necesita del ácido lipoico y de la coenzima A, y la E3 necesita del FAT y del NAT. Okay, ahora conozcamos un poco más estas enzimas. El ácido lipoico es un ácido graso saturado que contiene grupos subhidrilos en el carbono 6 y 8. Estos grupos subhidrilos se oxidan reversiblemente formando enlaces disulfuro. Esta presencia de los grupos subhidrilos permite al ácido lipoico aceptar y transportar hidrógenos. La coenzima A tiene una estructura nucleotídica que está constituida por adenina, ribosa, 2 restos fosfato, un resto de ácido patoténico y beta-mercaptoetilamina. La coenzima A actúa como aceptora y transportadora de restos acetilo, uniéndolos a ella mediante el enlace tioéster de gran energía libre de hidrólisis. Todas las coenzimas que he nombrado son derivados de vitaminas, excepto el ácido lipoico. El PPT es derivado de la tiamina o vitamina B1, la coenzima A del ácido patoténico, el FAT de la riboflavina y el NAT de la niacina. Que ya conocido esto, podemos pasar a los pasos de la descarboxilación oxidativa. El primer paso es la descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato se descarboxila y pierde un grupo carboxilo en forma de CO2. En este paso participa lo que es la E1 unido firmemente con la PPT. Ella se encarga de transportar y acepta al grupo carboxilo, a los restos de los dos carbonos, produciendo un derivado llamado dihidroxietil unido a la coenzima PPT. En el paso número 2 va a actuar el complejo multienzimático E2 y se van a suceder dos reacciones, que son la oxidación de los dos carbonos, del resto de los dos carbonos. Estos se oxidan por pérdida de los hidrógenos y estos son captados por la lipoamida o el ácido lipoico. Y entonces la reacción a continuación va a ser que ese ácido lipoico unido con el acetilo que está oxidado, ese acetilo se va a transferir. Por eso es que esta coenzima, este complejo multienzimático se denomina hidrolipoil transacetilato porque el sustrato es una lipoamida, y transacetilasa porque se encarga de transferir el grupo acetilo. Entonces el grupo acetilo se transfiere a la coenzima A y se forma acetil-CoA, pero la lipoamida queda en estado reducido y ella necesita estar oxidada para seguir tomando los hidrógenos. Entonces aquí entra la reacción número 3, que es dada por la dihidrolipoil deshidrogenasa, como su nombre lo dice. Dihidrolipoil usa como sustrato la lipoamida y deshidrogenasa porque se encarga de captar esos hidrógenos. Toma la coenzima FAT, capta los hidrógenos de la lipoamida, oxidándola, esa es su función, y como ella necesita seguir oxidando, no puede estar en estado reducido, o sea, en FAT-H2. Entonces va a ceder sus equivalentes de reducción al NAT para que se forme NADH+. Entonces, si resumimos la oxidación del piruvato, podemos decir que como entran dos moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa, se forman dos acetil-CoA, se liberan dos carbonos en forma de dióxido de carbono y se genera dos NADH más, que estos equivalen al triple de un ATP, entonces serían 6 ATP en esta reacción. Eso fue todo, muchas gracias.